la grabación y les comento que el día de hoy tenemos una sesión muy interesante acerca de Strática, ya también nos van a comentar de qué se trata esto y les voy ahorita a presentar lo que es nuestro panel del día de hoy. Contamos con la presencia de Diego Bernal, que es nuestro mentor del módulo de gobierno corporativo, magíster en internacionalización de empresas, también miembro de junta directiva, consultor permanente de algunas cámaras y expositor también de algunas cámaras permanentes aquí en Colombia y fuera por Latinoamérica. Contamos también con Javier Ospina y Bermeo, él es nuestro mentor del módulo de gestión estratégica, muchos de ustedes ya lo conocen también desde ahí, ahorita le vamos a dar su merecida bienvenida a él, porque es quien arranque y quien va a moderar nuestra sesión del día de hoy. Y como invitado especial tenemos a Juan David Mejía, quien es gerente de Verfit y también pues un consultor y miembro de junta directiva también, o sea, por nuestro core aquí. Entonces, Juan David tiene una experiencia de más de 20 años también desarrollando estrategias empresariales y directrices de crecimiento para sostenibilidad en temas de finanzas, de tecnología y de talento, siempre generando impacto en lo que son procesos en organizaciones multilatinas. Así que tiene una gran experiencia en lo que es Latinoamérica y Estados Unidos. Así que, Juan David, también bienvenido. Muchísimas gracias por haber acogido esta invitación de programa director. Y creo que, pues, para poder iniciar, le doy la palabra a nuestro querido... Diego quiere decir algo. Vale, arranquemos. Sí, yo quería romper 2 minutos nuestro protocolo, sobre todo, primero para decirles que estoy muy contento con este panel de invitados que tenemos hoy, a Javier y Juan David, pero en particular a nuestros invitados. Y yo quería también poner un poco como las reglas de juego de este escenario, y es que, como de pronto algunos recibieron el video, va a ser un conversatorio donde también aprovechemos y nos tomamos un cafecito virtual, porque la idea de este tipo de espacios es justamente generación de conocimiento conjunto. Nosotros tres vamos a traer desde diferentes ópticas algunos planteamientos, algunos escenarios que vemos en nuestro día a día, pero también va a ser muy enriquecedor el punto de vista que tengan ustedes como participantes. Un gran saludo a todos nuestros estudiantes del programa director y bueno, esperar que pasen un rato bien agradable. A nuestros invitados decirles que esta siempre ha sido y será su casa. Muchísimas gracias por acudir a este encuentro y por ser tan amables de compartir este conocimiento y estas experiencias que van a traernos hoy. Entonces ya, eso era un poco lo que quería decir. Vale, muchas gracias, Diego. Entonces, nada, Javier, bienvenido tú como moderador de esta sesión del día de hoy. Aquí tienes a tu público que te aclama. ¿Tienes el micrófono apagado? Para que seas consciente, ¿bueno? Ya. Vale, ¿Cómo estás? Muchas gracias, Max, Diego, Juan David. Qué grato encontrarnos nuevamente en circunstancias conocidas por todos y aprendiendo. Yo creo que seguimos aprendiendo del mundo. Fíjense que me da pie para saludar a todos mis colegas que están allí ya con nosotros a bordo. Es un placer poderles tener acá, que me hayan permitido llegar a sus espacios con las reflexiones que desarrollamos a partir del módulo de estrategia. Y me siento muy complacido de ya tenerlos acá un poquito más cerquita. Cada vez mucho más cerquita, queridos integrantes de juntas directivas, empresarios, emprendedores. Muy grato tenerlos. Y bueno, compartir el honor de esta mesa de trabajo o este conversatorio con Diego y con Juan David. Nos reíamos aquí detrás de cámaras porque estábamos hablando. Aquí lo contamos todo. Los estrategas también nos guardamos, pero también aquí, como estamos en confianza, lo contamos todo. Estábamos pensando en estar así muy casual, pero el casual sin saco. Y yo les dije, bueno, vamos a probarlo, pero acá está haciendo bastante frío. Estoy ubicado en Chía, Cundinamarca, y está muy fresquito, entonces no pude aguantar y dije, me toca ponerme el saco, sino aquí salgo ronco. Así que ya estamos acá, queriendo repasar, miren, cuando Diego nos hace la invitación y nos dice, óyeme, okay, Javier,
Estrática como herramienta para salvar el 2021. Yo no sé cuál era la palabra más atrevida de todas. Si era el 2021, porque ese año va a ser totalmente diferente a todos los años, independientemente de la edad que tengamos cada uno de nosotros. Este es un primer año totalmente distinto. Y para la humanidad, entre otras. La siguiente palabra bomba era salvar. Entonces, salvar el 2021, miércoles, jueves y viernes. Esto, salvar el 2021, bueno. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no ser protagonistas de entrar en una gran brigada de salvamento de qué? De nuestras organizaciones. Y por ahí empezamos a mover el mundo, sacudiendo y mirando cómo vamos a salvar, pero en un juego de no sálvese quien pueda. Y lo dejo ahí como primer elemento para que revisemos. Y herramientas, instrumentos, interesante planteamiento. ¿Será que hoy vamos a estar viendo el ABC de salvar el mundo? Y me devuelvo a Estrática. Y entonces hablábamos allí con mis panelistas y decíamos Estrática. A ver, déjeme ver la Real Academia de la Lengua que dice sobre Estrática, y resulta que no la encontramos. De pronto en diccionarios no oficiales la puedes encontrar. Pero es que eso hace parte de estar repensando en dónde estamos, para dónde vamos, de dónde hemos venido, y finalmente cómo fusionamos o cómo se fusionó estrategia y táctica. ¿Por dónde estaremos caminando? Nosotros en el módulo estábamos observando un tema y era, la estrategia como el gran cómo en mayúsculas, cursiva y negrilla. Y eso está contenido dentro de esa palabra que se acaba de construir, que es estrática. El cómo. Y el cómo sí que viene hoy, en este 2020 que nos ha sacudido, que todavía la marea está por encima y que estamos aprendiendo a nadar con snorkel, otros ya están utilizando tanques de buceo, otros están a puro pulmón. ¿De frente a qué? Ahí sí se nos abre toda la posibilidad del cómo, cuáles van a ser nuestros elementos de salvación o nuestros elementos diferenciales. Entonces, esto para darle pie a mi caro amigo Diego, ¿cómo está el tema? ¿Qué es esto? Y luego a Juan David, ¿cómo entiende cada uno de ustedes esto de estrática como herramienta para salvar el 2021? Vale, bien, bueno, no, me la dejas difícil. No, miren que yo creo que justamente, y en este mes que digamos que en programa director hablamos en este mes del mes de la estrategia, pero realmente no es en programa director solamente. La mayoría de empresas o muchas de las empresas justamente entraban desde octubre y en este noviembre en unos meses bastante pesados porque tenemos que estar mirando cómo vamos a cerrar este año y cómo arrancamos el otro. De hecho, cuando en una junta en la que participo, les decía, venga, nos toca empezar a pensar en 2021. Y me decían ellos, y es que no tiene suficientes cosas en qué pensar, Diego, estamos con estas cifras como las tenemos y ponernos a pensar en el 2021, espere a ver si pasamos 2020. Y creo que esa es una sensación interesante, porque realmente en estos órganos de gobierno, o sea, estamos hablando de los tomadores de decisiones en la organización, que somos los que estamos al frente de ese tema tan estratégico y con tanta responsabilidad, llámese directores de área, gerentes, miembros de juntas directivas, incluso los accionistas de la empresa. Ahorita estamos en alta tensión, con varias particularidades, ¿no? El cansancio también emocional y psicológico, lo veíamos el mes pasado en una charla donde hablábamos, oiga, uno está acostumbrado a tener algunos meses de zozobra, pero realmente habíamos perdido la práctica de completar un año en guerra, ¿no? De completar un año completo en tensión, donde el ambiente parece que va de mal en peor y donde en la psicología de todo el mundo está atado a que esto ya quieren que se acabe, a que de hecho hay como que, así como ese tema del 2012, ¿no? Cuando decían aquí en el 2012 se va a acabar el año porque hasta ahí llega el calendario maya,
Aquí muchos están pensando en que el 31 de diciembre ya es el último día de sufrimiento y que a partir del 1 de enero eso ya desapareció todo. Y claro, es un tema de esperanza que se está buscando ya donde no hay tanques de oxígeno extra que no tenemos. Entonces, es un escenario con muchos temas, ¿sí?, alrededor, y donde el estratega se tiene que sentar con ese cansancio, con esa tensión de hoy yo cómo estoy solventándolo hoy, a decir y ahora mañana. Bien, entonces el tema del tema de estrategia y ese matrimonio entre estrategia y táctica nos habla de eso, nos habla de unas tácticas con profundidad mental, ¿sí? Y con una estrategia que se pueda visualizar rápidamente, ¿sí? Ese es como ese matrimonio complejo que tenemos que desarrollar hoy. Nosotros ya no nos podemos, a hoy no nos podemos sentar, y ese es uno de los planteamientos, a sentar a hablar de esta planeación de 5 años, que de hecho muchas veces decían que en Latinoamérica hacer una planeación de 5 años era loco, y más que todo ahí podríamos estar hablando de otros temas de si era loco o era un contexto donde no éramos tan disciplinados como empresarios a lograr llegar a esos objetivos independientemente de lo convulsionado de las economías. Pero hoy la realidad es que con la incertidumbre con la que arrancamos, vemos que realmente esa planeación tiene que ser de corto tiraje, pero también con proyección, de resultados a corto plazo, incluso a resultados tangibles y fuertes trimestrales por cada uno de los Qs del año, como si nosotros viviéramos y muriéramos cada 3 meses, porque es uno de los escenarios que también tenemos que contemplar para ir realmente generando ese desarrollo exitoso, ¿sí? Que va a ser el cómo empezamos en un proceso de recuperación o de nuevamente estabilización de las organizaciones. Entonces, la estrategia, que finalmente también no solamente resume ese matrimonio, sino que así debemos también actuar. O sea, tenemos que hacer cosas muy claras, sencillas, pero que tengan toda la profundidad, porque ese es el otro tema que tenemos. Tenemos en la organización gente confundida, gente desorientada, gente con miedo, gente con falta de claridad, y en el fondo, lo que no queremos decir de puertas para afuera, es que en el fondo, en parte, tampoco nosotros sabemos qué va a pasar, ¿sí? Entonces, incluso en el World Business Forum que se desarrolló la semana pasada, hablaban incluso ya de cada vez el tema de los futuristas, ¿no? De cómo empezamos a proyectar eso, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto en el que yo creo que tenemos que centrarnos nosotros en la estrategia. A mí hay otro criterio importante en este tema de la estrategia y de cómo al final es la herramienta de reflexión que me gustaría que nosotros estuviéramos desarrollando y que también estoy promoviendo en mis juntas directivas en una estrategia pragmática, ¿sí? Pero también con un elemento importante y contundente. Nosotros tenemos que aceptar la realidad brutal, ¿sí? Que la crisis ya pasó básicamente porque la definición de crisis es un escenario en el tiempo definido y corto, y esto no es nada corto, ¿sí? Y esto ya es un escenario que se tiene que habituar a nuestro desarrollo normal de lo que será todo el 2021, ¿sí? Todo el 2021 lo viviremos así, así que tenemos que aceptar esa realidad brutal y asimismo adaptarnos y rápidamente, y adaptarnos no de labios para afuera, porque el último elemento también que quisiera dejar antes de darle el paso a Juan David, es que también, y lo conversábamos los tres también en el previo a este conversatorio, veíamos que todo el mundo ya está cansado de escuchar reinventarse y la nueva realidad y todo eso, pero ¿cuántos realmente nos estamos reinventando realmente? ¿Sí? ¿Y cuántos estamos aceptando ese tema de la nueva realidad? ¿Sí? En el fondo a veces es una negación. Es una negación y lo que está pasando en la calle en parte también es un poco la negación a que la gente ya sale sin tapabocas, a que se dispare, porque ya nos cansamos y porque decimos, ya quiero recuperar mi vida, ¿sí? Y ese tema de recuperar mi vida, ¿qué es? Yo creo que realmente todo lo que nos está pasando en sí, incluso para las organizaciones, es que hay que desarrollar un replanteamiento. En el fondo, si nos damos cuenta, nuestras organizaciones tampoco es que estuvieran lo mejor del mundo. Si estuvieran muy bien desarrolladas, la pandemia nos hubiera dado menos duro. Es la realidad. Si la organización estuviera muy bien estructurada, la pandemia nos hubiera dado suavecito, ¿sí? Pero nos dimos cuenta, primero, que no éramos organizaciones tan flexibles, que no éramos organizaciones que tuviéramos tan bien controlado el tema del riesgo, incluso lo vivíamos en otros escenarios, cuando con multinacionales, en una discusión que tuvimos la semana antepasada, donde el director español que invitamos decía, claro, nuestra empresa como multinacional tenía planes de contingencia, que la verdad
nunca habíamos visto si funcionaban. Y cuando arrancó la pandemia, finalmente se quedaron muy cortos estos planes de contingencia. Pudimos desarrollarlos, pero nos dimos cuenta que muchos de estos planes estaban hechos para no usarse. Entonces, ese es el escenario inicial y hasta aquí lo quisiera dejar en este planteamiento sobre el concepto que vamos a trabajar para darle paso a Juan David. Adelante. Gracias, mil gracias, Diego. Damos entonces, Juan David, tus primeras aproximaciones a propósito de este título. Apóyanos con tu mic. Tienes el micrófono. No se te está escuchando. ¿Ahí? ¿Tal vez? No. Nada. ¿No? Sí. ¿Y eso fue una grosería cuando... Bueno, mientras Juan David habilita el micrófono, identifica qué tenemos allí, yo creo que también es un tema. Diego, Sí. permíteme, porque tú Adelante. lanzaste varios elementos y quería que revisáramos uno y casi que el último. ¿Por qué lanzarle la responsabilidad? O sea, tú estabas mencionando ahorita hace un instante, pero venga, si hubiéramos estado preparados no estaríamos como estamos. ¿De acuerdo? Organizados. Pero espérate, para ponerle aquí... Picante. Sí, para buscar la herida y ponerle sal. Sí. Pero es que las organizaciones no están solas y para eso están los otros señores que se llaman, los otros stakeholders que se llaman clientes. Entonces, ¿qué hago yo con una organización muy sólida, muy preparada, muy ajá? Pero quien me pone el dinero en la registradora es el cliente y el cliente no tiene con qué. Entonces, como ¿por qué tendrían que ser las organizaciones a las que pudiéramos en este momento estar juzgando y diciéndoles, óyeme, ¿qué pasó que no estabas preparado? Vale, perfecto. Juan David, tú ya... Creo que ya te Ahí me escuchamos. oyen. Ahí ya lo Perfecto. Perfecto. Pues yo anoto tu intento de tiro de gol. Anota comentarios si quieres después, cuando Juan David arranque. Vale, correcto. Ya entonces le damos, Juan, yo nuevamente ya en la línea, le damos tus primeras apreciaciones a propósito del título de nuestro conversatorio. Bien, primero pues darles unas buenas tardes para todos, dar las gracias a Diego, a Javier, a Max y al programa en general por invitarnos a compartir un poquito de experiencia, y lo conversábamos antes y es con el espíritu de contribuir a todos ustedes y al aprendizaje de todos nosotros es que abrimos este espacio y este conversatorio que más que pontificar lo que busca es levantar preguntas que nos dejen creando un espacio de conciencia para que juntos generemos soluciones en los entornos que tenemos impacto y que desde nuestro campo de influencia pues podemos alcanzar resultados positivamente. Entonces, primero, gracias por ese espacio, encantado de estar aquí compartiendo. Lo otro es que yo no soy, la verdad, tengo que decirlo, no soy experto en nada. Llevo 20 años haciendo empresa, y eso es lo que uno ya comparte cuando va a los años, y es los errores, las experiencias cometidas, las metidas de pata, y vuelvo y digo, no vengo a pontificar, sino a compartirles un poquito de las preguntas que a lo largo de las guerras y las heridas que uno le van quedando, pues compartir las preguntas que nos hemos hecho. Yo creo que es una buena triada. Hablábamos de nuestra experiencia, uno muy enfocado en juntas, otro muy desde la academia y otro muy desde la vida real. Y les cuento, pues sin hacer largo en la historia, que esto viene muy al lugar porque pues en Everfeed veníamos de salir de una ley 1116 el año pasado, de una triple quiebra en los últimos 10 años, y lo que decía ahorita Diego es verídico y lo digo desde la experiencia, y es ¿por qué COVID no nos dio tan duro en Everfeed? Pues precisamente porque veníamos de muchas heridas, de muchas guerras y de una capacidad de adaptación y aprendizaje desarrollada, y sobre todo, y ya vamos a hablar ahorita de eso, de resiliencia como equipo. Entonces yo les quería compartir varias como postulados para que le demos pata, como digo yo. El primero es, yo creo la estrategia es una palabra que está
demasiado prostituida, es casi como la de reinventarse ahora en tiempos de COVID. Y yo quería arrancar por ahí, yo no siento que hay una disyuntiva o un problema entre estrategia y táctica. Creo que precisamente eso es lo que nos invita a este conversatorio y es táctica, las dos cosas, es un proceso ambidiestro y uno tiene que estar todo el tiempo yendo arriba al futuro y teniendo claro qué está haciendo hoy. Entonces el primer concepto mío es, no hay una disyuntiva entre estrategia y táctica. Lo que sí tenemos que tener es un musculito alrededor de la reflexión estratégica en nuestras organizaciones. El proceso de reflexión estratégica en nosotros como directivos es una capacidad que tenemos que desarrollar y mantener viva de manera permanente. Es como aprender a respirar. Yo creo que parte fundamental de nuestro ejercicio como administradores es mantener una dinámica constante alrededor del proceso de reflexión estratégica. No se trata de teorizar sin acción, que es supremamente nocivo, pero tampoco se trata de actuar sin rumbo, que es igualmente nocivo, y son los extremos donde a veces sentimos que nos tenemos que parar. Nos quedamos mucho en el PowerPoint, en las juntas y en los consultores, y yo he sido parte de ambas, entonces hablo con conocimiento de causa y con patas metidas, y con metidas de pata, perdón. Entonces nos quedamos a veces muy en el PowerPoint y otras veces nos quedamos, no, hermano, lo que hay que hacer hoy, el día a día es lo que manda la parada, y yo creo que ahí de pronto nos perdemos. Entonces esa primera reflexión, compañeros de conversatorio, y no es una disyuntiva, no es lo uno o lo otro, es cómo coexisten y cómo desarrollamos en la organización y en las directivas un proceso permanente de reflexión estratégica. Lo segundo es, hemos hablado recientemente en los nuevos paradigmas de liderazgo y de gerencia acerca de la gerencia de contexto. Yo creo que es una clave. Yo me he pegado estrelladas supremamente grandes en eso, y todo tiene su contexto. El proceso de reflexión estratégica tiene su contexto. La madurez que tenga una compañía, la conciencia que tenga una compañía alrededor de la estrategia va a depender mucho de cuál es ese proceso de reflexión estratégica. Les pongo un caso en una junta que estoy. Entonces yo llegué pensando en estrategia disruptiva, no, sí, los escenarios H1, H2. Y resulta que lo más importante para la familia y para la empresa era ponerse de acuerdo en qué negocios estaban y en cuáles no querían jugar. Y eso era tan poderoso para la familia que ahí ya había un hito fundamental de claridad estratégica. Entonces, ese es mi segundo postulado, y qué importante es el contexto en el que nos encontramos en nuestras organizaciones para entender ese proceso, qué tan largo, qué tan ancho y qué tan profundo puede ser, qué momento de negocio estamos viviendo. También me pasó, yo estaba en una multinacional y entonces había negocios súper sólidos, con unas propuestas de valor súper contundentes, y otros recién adquiridos. Una compañía recién adquirida, tenés que enfocarte en hacer un buen proceso de transición, en hacer de esa transición cultural, por ejemplo, uno de los desafíos más importantes, y en asegurar los ingresos de tu año. Entonces, si te pones a hacer el gran proceso de reflexión estratégica, capaz que vas a desorientar a todo un equipo de trabajo y vas a perder mucho tiempo y mucha energía. Entonces, el momento que vivimos como negocio. Y el último alrededor de ese contexto es cuál es la dinámica histórica de la organización. Es una dinámica, y lo conversaba esta mañana con un CEO de un grupo importante acá en Colombia y en Medellín, y es la organización, qué resultados ha tenido y bajo qué dinámica decisional y de reflexión ha tenido esos resultados. Entonces, si vos tenés una compañía que lleva 20 años logrando resultados extraordinarios, con unos procesos de reflexión estratégica particulares, tal vez no tan profundos como los que vos crees y considerás que deben ser, pues esos son los mejores, porque si han funcionado, pues son los que más le convienen en ese momento. Entonces, ese es el segundo postulado, y es contexto. El tercero es, hay unos invariantes, no importa tu contexto, no importa qué tan desarrollado esté tu proceso de reflexión estratégica, creo que hay unos invariantes fundamentales en las organizaciones, y son esas anclas que nos permiten, no importa qué tan clara esté la estrategia, no importa cómo esté nuestra ejecución, mantener, como yo digo, el barco a flote. Y es un propósito más grande que nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito de tu organización? ¿A qué se levanta ese equipo humano y esa energía creadora que se levanta cada mañana para cambiar el mundo?
Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos como equipo, que es más grande que nosotros y que nos conecta desde nuestro ser y trasciende el saber y el hacer? El segundo es cuál es la tesis de negocio. Muchas veces estamos enfrascados en lo que hacemos, pero cuál es la tesis dominante de nuestro negocio, y paradójicamente muchas organizaciones no lo tenemos claro. Entonces, una tesis de negocio claro, no importa el contexto, no importa el momento, no importa COVID o no COVID, no importa la crisis, es yo en qué soy bueno y dónde tengo una ventaja competitiva sostenible y replicable. El tercer elemento de esos invariantes es la cultura, y esto aquí suena medio cliché, pero yo lo he vivido, he visto los pros, los contras, los desafíos y el poder también, y es, si vos tenés una cultura consolidada en tu organización, créeme que no importa tu proceso de reflexión estratégica, no importa qué tan envuelto estés en tu día a día, una cultura sólida hace que todos nos comportemos igual, y en ese comportarnos igual y en lograr credos y valores alrededor de los cuales giramos y orbitamos como equipo, hace que mantenga el barco a flote. Y el cuarto elemento de esos invariantes, sin duda, y también pues suena un poquito a lugar común, y es el equipo. Vos podés tener muy pobre estrategia, vos podés tener muy potente estrategia, vos podés tener una operación en el día a día súper consistente, no importa lo que pase, llegue COVID, llegue la crisis, si vos tenés un equipo fuerte, esos son unos invariantes bien poderosos. Vuelvo y repito, invariantes, un propósito más grande, una tesis de negocio clara, una cultura consolidada y el equipo. Y finalmente, cierro el colofón con una cosa, y es una frase de un gran amigo y un estratega verdadero. Yo pues no tengo ni idea de estrategia, para serles honesto, pero un estratega verdadero, mi amigo Eduardo Salazar, dice: estrategia es lo que se hace. Y ahí me remito a cerrar el tema de estrategia es lo que hacemos todos los días. Y en la quinta disciplina nos hablan de que el skill más importante que tiene una organización es su capacidad de aprender y adaptarse. Y el único mecanismo para aprender... Juan David, no, estabas rematando con el punto de tu colofón en términos de lo que te decía un colega a propósito que estrategia es lo que se hace, y allí estabas, ahí quedamos en esa punta, creo que todos quedamos allí cuando se cayó el sistema. Correcto. Bien, chévere, mil gracias. Yo ya les iba a decir, yo ya dije, no, que estoy haciendo el oso aquí, ya les iba a decir, no, lo que pasa es que en Medellín no ha llegado la fibra óptica. Pero no, sí, menos mal no se me cayó a mí solo. En particular, por ahí ven las noticias, hoy en particular a esta plataforma le ha tenido algunos problemas generales. Bueno, el tema de la conectividad mundial. Bien, entonces les comparto el cierre. Estrategia es lo que se hace, y ahí me remitía a lo que algunos habremos leído de pronto en la quinta disciplina, y es que la verdadera real ventaja competitiva de una organización reside en su capacidad de aprender. Y adivinemos cuál es el único mecanismo de aprendizaje, y es hacer. Entonces, por eso creo que estrategia es lo que se hace, y precisamente la estratégica nos invita a eso, creo yo. La quinta disciplina es la capacidad de aprender de una organización y de adaptarse, y ese era mi cuarto postulado, y es estrategia es lo que se hace. Entonces, primero, no hay disyuntiva entre estrategia y táctica. Segundo, el contexto es fundamental. Tercero, unos invariantes que nos permitan mantener el barco a flote. Y por última, estrategia es lo que hacemos para que finalmente lo que hay en el PowerPoint lo hagamos realidad en el día a día en las organizaciones. Eso era, y dejo, Javier, ahí la conversación en punta para que empecemos a debatir. Vale, muchísimas gracias. De hecho, cuando en la primera que tuviste mix en silenciado, yo ya le había lanzado. ¿Estamos aquí todos? Sí. Sí. JP. Sí. Ok, no hay problema, ahí perdimos, listo. Le había lanzado ya a propósito de lo que Diego había mencionado, de lo que en su intervención ya le había lanzado o le había hecho un primer lance, y me dijo, déjeme, tomo respiro. De la misma manera, te tengo ya también uno preparado para ti, Juan David. Sí, yo creo que mira que muy interesante también el planteamiento que hace Juan David, porque justamente cuando nosotros empezamos a encarar todo este tema, y yo por eso decía, y hablando un poco de lo que tú planteas, de lo que me preguntabas, Javier,
que por qué ese análisis de decir, oiga, que no estamos preparados y qué está pasando. Lo que pasa es que también nos encontramos con algo, y es que también, no sé si ustedes escucharon también esa frase que decía, oiga, el COVID resultó mejor administrador que muchos de nosotros, porque nos puso pilas en muchos temas, y resulta que ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que realmente no éramos tan eficientes como pensábamos. Mira que Juan David dice, o sea, nosotros no nos cogió tan mal parado, pero porque veníamos de 10 guerras, sí, imposible que no aprendiéramos, ¿no? Y entonces lo que yo sí me encontré es que las organizaciones que sobreaguaron mejor venían desarrollando una serie de cosas, por ejemplo, ¿sí? Ya se habían replanteado, ¿sí? Desde el 2019, desde el 2018, oiga, y este tema del mundo digital, ¿eso qué nos significará? Nosotros no estamos para ese tema, nos está yendo bien, pero esa vaina sí realmente va a transformar nuestro negocio, porque siempre se hablaba como que está transformando el mundo, pero el empresario decía, pero mi nicho no, es que lo mío yo no lo vendo por internet, entonces eso no me toca a mí. ¿Mm? Pero aquellas que realmente dijeron, pues pucha, esa vaina tarde que temprano nos va a llegar, ¿por qué mejor no nos vamos anticipando? ¿Y qué tal que sí? Ni que fuera a haber una pandemia, ¿no? Entonces, esas empresas, cuando llega la pandemia, lo que hace es que sí les tocó correr un poco, porque en general muchas empresas no habían terminado muchos sus planes, pero realmente cogieron la ola y realmente en este momento están generando utilidades interesantes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, una de las cosas que vemos, y es que esto no es solo de pandemia, la historia muestra, y casos, hace poquito volví a escuchar el caso de Kodak, ¿no? Donde imagínense Nokia, empresas que inicialmente tuvieron esa visión, pero que luego se durmieron en los laureles o no quisieron entender la realidad brutal del cambio de mercado. Pues miren, finalmente es que hay temas que no dependen de nosotros, que es cómo va la transformación del mundo en general, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí también hay un tema que nosotros como organización tenemos que entender que podemos, si somos muy vanguardistas, transformar el mundo a lo que nosotros estamos pensando. Pero lo que normalmente va a estar pasando, eso seguramente lo haremos en algunas ocasiones, pero lo que normalmente tiene que estar pasando es que tenemos que fluir con el ambiente, ¿sí? De hecho, por ejemplo, uno de los conceptos que cada vez, y yo lo discutía la semana pasada en una junta, decía, oiga, olvidémonos que los principales intangibles de nuestra empresa son las máquinas ni las bodegas. El principal intangible y de valor es la comunidad fidelizada. Eso, el que tiene una comunidad de clientes, que tiene un desarrollo bien asentado, eso va a ser un diferencial de las organizaciones, y ese tipo de temas son los intangibles y son los activos de las organizaciones de hoy. Eso no es solamente para Facebook, eso no solamente es para los influencers, es que realmente el mundo se está adaptando hacia esos escenarios. Miren lo que pasó con los restaurantes. Los restaurantes a manteles, que dijeron, el domicilio no es con nosotros, esa vaina no es con nosotros, y yo comprendo que uno también se tiene que focalizar en determinado tipo de público, pero no olvidar canales de interacción con ese público. Y ahí encontramos uno de los grandes temas, donde lo que yo decía, Colombia en general no estaba preparado mucho para este tipo de circunstancias, porque veníamos de una economía que venía a un ritmo, si no el ideal, veníamos en crecimientos interesantes, y eso en determinados fenómenos nos hizo dormirnos en los laureles. Uno de los síntomas de eso es que realmente nosotros a nivel internacional no éramos competitivos en muchos mercados, y cada vez que en el mercado escuchábamos, uy, entraron los indios, uy, entraron los chinos, eso mejor dicho nos temblaba todo, porque realmente nos sentíamos muy seguros en nuestro escenario. ¿No? Entonces, ahí, y digamos como para cerrar un poco, el tema es que uno debe ser, o sea, lo que no podemos controlar, yo creo que en determinado caso no debería ser nuestro elemento expiatorio. Lo que nosotros debemos controlar es lo que nos debe ocupar. Y lo que nos debía ocupar, que no estábamos tan listos, para mí, era organizaciones eficientes de talla mundial, porque mira que Juan David dijo una cosa muy interesante, ¿sí? Y es que es el tema no recuerdo exactamente ahorita las palabras que decías, pero sí estaba atado a la grandeza con la que deberíamos trabajar. Nosotros, por ejemplo, como latinoamericanos o como colombianos, el microempresario tiene el problema que no muchas veces visualiza su empresa desde el comienzo para ser una gran empresa. No visualizamos los negocios para ser de talla mundial.
lo visualizamos para pelear en Bogotá o en Medellín, pero nos da un susto tremendo decir, no, es que esto es de talla nacional y de talla mundial y no, es que hasta que no cumplamos 30 años no salimos a convertirnos en una multinacional. Pues es sorpresa que muchas empresas que no facturan más de $1 millón o mucho menos son multilatinas, porque venden en varios mercados. O sea, ese es uno de los temas que también tenemos que replantear, ¿no? Entonces, y el último, tema también de pegado a Juan David, que nosotros también empezamos a trabajar y que de hecho ese fue uno de los escenarios de programa director, ¿sí? Era el tema del core profundo, así lo llamamos nosotros a lo que es lo que hacemos bien, porque cuando nosotros se nos olvida lo que realmente hacemos bien, ahí es donde empezamos a cometer los errores o no somos tan rápidos para hacer los replanteamientos, ¿sí? Yo en lo que soy bueno, eso puede tener diferentes ópticas, ¿sí? Y yo lo puedo vender por diferentes canales, mostrarlo o vestir diferente tipo de productos o servicios si tengo clara mi esencia. Y si vivo con mi esencia, ¿sí? Y la puedo desarrollar para los diferentes públicos, los diferentes canales, los diferentes países y las diferentes regiones. Cuando yo lanzo un producto o un servicio que desconoce mi esencia, estoy condenado a fracasar. Cuando yo no tengo clara mi esencia y no vivo con ella, pues pasa que llega una pandemia y me saca del mercado y no soy capaz de reaccionar. Entonces, esos son los elementos para mí también atados y complementando a lo que decía Juan David y respondiendo un poco a por qué finalmente nos echamos como toda la responsabilidad inicialmente y no vemos también qué pasa con los clientes, que también hoy en día, por ejemplo, uno de los fenómenos que a mí me parece súper interesante es que yo creo que desarrolla una sofisticación en el tema de toma de decisión, es la anticipación a comprender, por ejemplo, que no necesariamente lo que quiere el cliente es lo que necesita, por un lado, y ese es un tema para charlar, y otro, que incluso deberíamos nosotros anticiparnos a qué es lo que necesita el cliente de mi cliente, porque eso me centra a mí en el escenario realmente de mucho más tiraje. Si yo realmente comprendo lo que va a necesitar mi cliente a través de el suyo, yo puedo realmente empezar a ser un proveedor mucho más interesante. Y ahí vuelve el concepto del desarrollo futurista, que no es otra cosa para mí que también desarrollar una perspectiva interesante y muy pulida a lo que puede realmente necesitar el mercado. Y esa que será una discusión que seguramente tendremos hacia finales de noviembre con el tema de las tendencias, ¿sí? Nosotros tenemos que escuchar ese tipo de cosas. Bueno, aquí me callo por ahora para darles la palabra y ver qué opinan al respecto. Mira que cuando tú estás planteando y cuando te planteaba a propósito de esa responsabilidad que nos cabe a nosotros como empresarios, es ese acercamiento, eso último que estás mencionando con el cliente. O sea, nos estamos transformando, pero invitando a nuestro cliente a ser parte no solo de sacar la tarjeta de crédito o su efectivo para depositarlo en nuestras cuentas sobre pretexto de un producto o servicio que le estamos entregando. Yo creo que aquí también ha llegado el momento de ese discurso, esa poesía de que el cliente es fundamental y etcétera, y hay que estarlo leyendo y permanentemente traerlo. ¿Cuántas de las organizaciones antes de pandemia invitaban a sus clientes a ser parte integral? ¿Cuántos visitaron nuestras instalaciones y teníamos instalación? ¿Cuántos ahora podemos vía virtual en todo este home office decirle, venga cliente, venga, entre, ingrese porque usted va a ayudarnos a ser parte de esta transformación? Es decir, es un binomio y luego tendríamos que hablar del resto de los stakeholders, de los proveedores. Pero estamos aquí jugando en un tema en solitarios, creo yo, y en mi consideración que estoy viendo es entre nosotros mismos, los integrantes de la organización, es decir, los que devengamos el salario, somos los que estamos tratando de resolver esto. Pero la puerta está abierta para decirle, hey, señor proveedor, venga para acá, o lo estoy sentando es a negociar y simplemente decirle, oiga, la cosa está dura. Entonces, o me le baja, o si no me le va a bajar el precio, me le extiende de 30, 60, 90, 60 días, como algunas organizaciones ya lo tenían. Y de la misma manera, ¿cómo estamos acercando al cliente? Es que al cliente no lo puedes acercar con el 20% de descuento o las rebajas o el sale pre-IVA, pre antes del IVA o post después del IVA o porque ya llegó noviembre
o llegó diciembre, no, así me parece que no vamos a operar un cambio real. Si no vamos, o sea, ¿cómo sobrevivir si esas partes de allí, esos par solo por nombre de par de stakeholders, van a estar cercanos con nosotros, independientemente del tamaño de la organización? Y otro elemento que le sumaría, que tú también, Diego, se lo sumas al planteamiento cuando Juan David menciona que la estrategia es lo que se hace, yo le diría, le sumaría, es cómo lo hace para que marque el diferencial. Entonces, en lo que hace es cómo lo va a hacer. Y dos, ¿para qué lo va a hacer? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Porque hacer por hacer, seguiríamos exactamente en lo mismo. Entonces, si Juanda me lo permite, sumémosle a ese elemento de nuestro colega que nos lo mencionó en tiempos pasados, pero que sigue vigente esto, y el para qué. Porque nosotros somos culturas de hacedores con H, no somos cultura de ser con S, porque ahí estaríamos picando la esencia de la cual estás tú mencionando, Diego. Entonces, si le encontramos un sentido que poco las organizaciones, las de talla mundial, como tú mencionabas, le encuentran propósito, sentido, y ahí es donde tenemos que volver a revitalizar la unidad visionaria, no solo para que quede pegada, valores, misión y visión, y propósito pegada ahí en los lobbies de las compañías, que ya ahora ni siquiera nos lo van a ver los proveedores ni los clientes, porque ahora esto se fue en puros canales digitales para nuestro relacionamiento. Entonces, ahí es donde tenemos que avivar el tema del ser. ¿Y cuáles son las necesidades del cliente? Vía misión. ¿Y para dónde es que yo voy a ir? O sea, me cabe repensarme. Antes de plantear la estrategia, tenemos que picar a repensarnos. Porque la estrategia sí para mí también merece, más allá del hacer, merece un tema de prever. Pero es a prever, ese anticiparme, y ahora sí que cabe prever, es devuélvase un poquito para tomar impulso. Oiga, tómele distancia a esto que se nos vino, donde ya estamos y que no se va a acabar. Esto no se acaba con el año fiscal, ¿de acuerdo? Con el año fiscal y se acabó. Y año nuevo, vida nueva y ya, listo, salga todo. No, es como desde la unidad visionaria vamos a tener otra vez, dejando de que sea poesía, un verdadero anclaje del menester de la estrategia. Entonces, por ahí quisiera que exploráramos esos elementos en términos de ¿y cuál es el propósito? Sobre todo que tú estás mencionando allá el tema del juego de las megatendencias, que será muy interesante asistir a ese conversatorio también, donde estamos planteando y veníamos planteando todo el tema de la sostenibilidad y de las empresas sociales y el repensar el para qué de las organizaciones grandes o pequeñas. Quisiera plantear un poco para que ustedes dos miráramos ahí hacia dónde estaría ese elemento que es el resorte de la estrategia, porque yo veo que es un tema de vamos proyectando y vamos ejecutando, estrategia y táctica. Vamos proyectando y vamos ejecutando, ¿de acuerdo? Y lo comparto como consultor, como empresario y como académico, vamos proyectando y ejecutando. Pero ese proyectar, si ustedes me lo permiten para que reflexionemos y que estamos aquí con el resto del auditorio para luego adelante darles chance a ellos, pero tiene que tener un agarre, tiene que tener un anclaje que es el propósito de las organizaciones. Adelante, Juanda, adelante. A propósito de ese tema y luego les quisiera tocar otro elemento. Sí. Yo de hecho, y hago un comentario rápido, yo quisiera que dentro de la reflexión que los directores, gerentes y miembros de junta que nos están acompañando se hagan, y como una de las preguntas que yo creo que deberíamos dejar como resultado de esta charla, es finalmente el con qué contamos realmente en las organizaciones hoy, ¿sí? O sea, ¿con qué arrancamos para empezar a hacer todos estos desarrollos realmente? ¿Cuáles son como yo les decía, los activos reales? Tú hablabas un tema del ser. A mí me sorprendió mucho que hoy hablando mucho de la inteligencia artificial y de la analítica y de todo eso, uno de los grandes pensadores, ¿sí? Hoy por hoy en Estados Unidos decía
Nosotros no tenemos que obsesionarnos con que finalmente el cliente nos ame. Y está hablando del ser, y está hablando de la emoción, y está hablando también del core profundo y de la mística, ¿sí? Y realmente a veces sí creo que tenemos que aceptar que muchas organizaciones se perdieron eso, perdieron esa esencia y ese alma, y yo creo que esto es volver a reconectar con que las organizaciones sí tienen alma, porque realmente el foco central somos los seres humanos y ese es el ser que tú dices, y parte de allí todo el tema. Ahorita hay que hacer un gran esfuerzo en estos 2 meses para realmente llenar de ánimo y fortalecer ese corazón y esa berraquera que tienen nuestros equipos para cerrar bien el año y que además cierren con pulmón y con oxígeno para afrontar el 2021. Hay que, como decía por ahí un tema, hay que ponerle alma a la cosa, ¿sí? Y es otra vez volver a partir del ser. Y no es otra vez un cliché, sino es un tema de esa reivindicación a la importancia de esa llama que es en el tema de las organizaciones, el ser humano y las emociones, ¿no? Entonces, ahí es con qué y realmente qué queremos ser y mostrar. Gracias, Diego. Juan. Sí, yo creo que simplemente recaer sobre dos conceptos que era lo que hablábamos en los invariantes, el propósito, la razón de ser de la organización y como dice Simon Sinek, ¿por qué nos compran los clientes? ¿Por qué nos prefieren los clientes? Y no es desde lo que hacemos, sino en qué creemos como equipo y como organización. Y yo creo que eso es lo que está cambiando hoy el nuevo paradigma del liderazgo y todo alrededor de gestión del talento, y es cómo conectamos empleados, accionistas, proveedores, aliados con ese propósito. Cuando vos haces una declaración de lo que crees y por qué crees que te mereces existir como equipo e invitas a personas a ser parte de ese equipo, la conexión es una cosa mágica. Y si ese propósito organizacional se conecta con el propósito de vida de cada una de las personas que conforman el equipo, hace imparable esa energía creadora, y es una mezcla de los invariantes que hablábamos ahorita, y es propósito y equipo. Y volviendo al tema del equipo y el ser, yo creo que COVID, sin ponernos muy trascendentes, yo decía en otro conversatorio, fue forzar una elevación de conciencia planetaria, porque todos nos dimos cuenta que el tema ambiental era fundamental, que el tema de tecnologías exponenciales era un fundamental, y que ya, esto fue como que hey, no hay más tiempo. Pero una de las reflexiones más lindas alrededor de elevación de conciencia planetaria es la co-creación. O sea, tenemos que ayudarnos, o sea, el mundo tiene que dejar de ser tan egoístas y las cadenas de valor tan egoístas en sus actores, y empezar a entender que es que somos todos juntos porque somos uno solo. Y vuelvo y digo, no me quiero poner muy trascendente, pero fuera de charla, yo creo que ese fue un buen campanazo de, oye, es que salimos de todo lo que decía ahorita Javier, y es, yo no me puedo voltear a mis proveedores a decirles, señor, yo tengo más fuerza que usted, vamos para adelante. Yo tengo un cliente gigante que es la TAM, la mayor aerolínea de Latinoamérica, y yo le estoy diciendo al Diego, nos tenemos que hacer todos pasito o nos quebramos todos, y a mí para atrás en la cadena me toca hacer lo mismo. ¿Cómo nos ayudamos todos siendo creativos, entendiendo que tenemos que juntos pasar esto? Entonces, simplemente para cerrar eso, el propósito nos conecta de algo más trascendente, tanto como equipo que como seres humanos, y la elevación de la conciencia, que fue este campanazo que nos trajo COVID-10. Las tecnologías exponenciales son ya, el tema ambiental es ya, y el que somos uno solo y juntos tenemos que trabajar juntos también es ya. Y ahí solamente creo que fue Javier el que lo dijo, el balance perfecto entre perdón el anglicismo, entre thinkers y doers. En la organización es muy difícil porque nos acostumbramos, sobre todo en las pequeñas, a que o los dueños o las juntas o los gerentes son los que piensan. Y yo creo que hablando un poquito de el músculo de el ejercicio de reflexión estratégica, debemos incentivarlo como empresarios en todos nuestros colaboradores. No es que yo soy el que estoy en la junta, yo soy el que estoy liderando, entonces yo soy el que tengo que estar pensando. No, qué rico que todos nuestros colaboradores tengan ese espíritu de emprendimiento, ese espíritu de yo también estoy pensando aquí, yo no estoy siguiendo órdenes y un libreto. Y ese sería el último aporte, y para cerrar en el conversatorio, y es que bueno incentivar nosotros como líderes, como miembros de junta, como directivos,
que toda la gente en nuestra organización esté pensando, porque además adivinen qué, si todos estamos pensando y conectados con un propósito, es una energía imparable. Entonces, ese era el cierre. Mil gracias. Buenísimo, buenísimo. Miren, les sumo otro elemento allí y es, tenemos que ir haciendo, Diego lo mencionaba, mes, Family, el programa director en Family, etcétera, todo esto de noviembre, mes de la estrategia, ¿no? Un tema bien interesante es, oiga, mes de la pausa, pero la pausa no es stop, la pausa es bájele, pero siga avanzando, siga caminando, porque usted no se puede poner, usted no se puede ir para Lirotama o para Xochagota a tomarse el puente y ir a repensar su organización, sino en esa pausa tenemos que estar revisando estos elementos que hemos venido trabajando y ojo con esa zozobra y ese miedo a que vayamos a desaparecer como organizaciones o que las proyecciones que estábamos lanzando no se van a dar. Tenemos que asumir esas realidades y ojo que el asumir esas realidades y ojo que si vamos a empujar a nuestros equipos porque tenemos que salir adelante y tenemos que salir adelante, cuidado con hay que hacer las cosas que sucedan y miremos cómo es que lo vamos a lograr. Una frase de esas mal lanzada por nosotros, queridos juntas directivas, el resto de nuestros colaboradores en las organizaciones no la pueden malinterpretar. ¿Qué me refiero con ello? Haga que las cosas sucedan. Haga que pasen. Mire a ver qué va a hacer. En ese mire qué va a hacer para cumplir. Hay un juego de ética durísimo que también quería tocar y ponerlo en consideración de ustedes. La ética, la hemos venido tocando como la ética empresarial, la ética de sociedad, ¿dónde está la ética de cada uno de nosotros como individuo en este repensar que tenemos que hacer de nuestras organizaciones? Entonces, nos cabe a nosotros, desde las altas esferas de las juntas directivas, altas gerencias, ese mensaje también absolutamente claro de manejarlo con ética. Ha de caber. Y un elemento adicional para ir cerrando, con la venia también ahorita para que Diego también vaya concluyendo, tiene que ver con, ¿significará eso que necesitamos estrategas superdotados? Y le das estratega como el rol que van a desempeñar los juntas directivas, los socios de la organización, la alta dirección, cuando David decía, el resto del equipo dándole juego y participación para ese repensar, en el repensar, en el pensar y en el hacer. ¿Dónde estarían entonces y cuáles han de ser esas competencias del estratega? Y por acá se dejaba ver una, y es el tema de la adaptabilidad. Yo lanzo esa, mis queridos colegas, no sé cuál ustedes considerarían otra adicional, pero es esa capacidad de reacción que se adormitó durante años y que hoy tenemos que hacerla. Y que tenemos que hacerla viva. Y las capacidades tenemos que entrenarlas. Así que mi invitación también sería en empecemos a obtener o a provocar victorias tempranas. Ese me parece que sería un muy buen juego en el proyectando y haciendo, en el ser, el hacer, transmisión a la estrategia y a la táctica, que empecemos también a disfrutar victorias tempranas en los equipos, pero que las celebraciones se hagan como proyectando un comercial donde aquí estaban involucrados mis stakeholders, mis proveedores, mis clientes, y hasta, ¿por qué no mis competidores en ese juego de las alianzas para que sobrevivan los sectores? Diego. Bien, y porque también quisiera que empezáramos a escuchar a nuestros estudiantes y también invitados, y por eso les hago este comentario para que ellos también lo vayan pensando, y es incentivar el que vayan desarrollando sus preguntas o sus comentarios de lo que estamos haciendo o sus aportes. Mira, yo incluso estaba aquí tratando de condensar porque yo creo que el tema, uno de los temas que también quiero dejar ahí metidos en conclusión de todo lo que estamos hablando, tiene que ver con la mística que le metamos a esta vaina. Y yo planteé una frase que decía, la magia de la estrática parte de la conciencia de un nosotros como compañía, dibujando un
futuro próximo exitoso con lo mejor de cada uno. Yo creo que esa frase encierra lo que estamos diciendo, y es que uno de los elementos en este diseño que hacemos todos los años, primero es que todo el mundo en la organización suma y tiene que haber conciencia de eso, ¿sí? Desde el gerente hasta el proveedor tenemos que tener conciencia que somos nosotros. Nos dimos cuenta que una pandemia nos lleva a todos por delante, tenga o no tenga dinero, sea pobre, sea rico, todo nos lleva por delante. Eso significa que estamos, y miren la falta de sentido común que a veces tenemos, todos estamos metidos en el mismo planeta. Hasta que nos hagan los vuelos para Marte, lo que pase aquí adentro nos friega a todos, y eso pasa en las organizaciones y se nos olvida que la esencia de este planeta es que somos un sistema. Todo es un sistema y todo lo que se desarrolla a través del sistema y todo nos afecta. Entonces, creo que esa frase puede arrojar mucho eso. Y es que la otra pregunta que también dentro de la estrategia dejaríamos es, ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Sí? Partiendo de cómo yo puedo hacer mejor ese ejercicio que se está desarrollando y cómo yo puedo aportar. Entonces, igual voy a escribir ahí en el chat esta frase que cité, que creo que encierra varias tareas en la organización y que encierra también varias declaraciones, que si realmente nosotros lo lleváramos a... Max, ¿ya estamos? Sí, señor. Ya estamos. Segundo intento de complot que hay al conversatorio. Sí. Juan David, no sé qué, Juan David nos está saboteando. Yo creo. Pues, No. Miren, ya que estamos, yo creo que ya están dando también Diego y el resto de nuestros colegas en el auditorio. Me parece importantísimo, después de que este par de, los tres locos han abordado, ya me iba a salir yo de este combo de lucubración, pero nos encantaría escucharles por dónde ustedes querían hacer algún planteamiento, alguna pregunta, algún cuestionamiento. Adelante. Y con Max nos apoyas allí para mirar quién nos puede estar levantando la mano y darle pie para que lo pueda hacer, porque se nos... Dale. Aquí está George. George, te invito a abrir tu micrófono, compartir. Buenas noches a todos. Juan David, Javier, buenas noches. Buenas noches, George. Bueno, particularmente estoy muy emocionado con esta reunión el día de hoy porque mi primer trabajo fue en Confecciones Colombia hace muchísimos años. Entonces yo conozco muy bien el caso de una empresa como la que es Everfit. Realmente es un invitado de lujo el que tenemos hoy por hoy, porque es una empresa de talla local, se llama Everfit. Ha pasado por las duras y las maduras, y yo creo que el hecho de que haya traído a Juan el día de hoy para que nos plantee qué es lo que está haciendo una compañía como Everfit, creo que no podemos desaprovechar la oportunidad. La pregunta es clara, Juan. O sea, cuando yo entré a Confecciones Colombia, venía de una racha de su primera o no sé cuál quiebra sería a comienzos de los años 90, y la compañía se readaptó a lo que el mercado estaba pidiendo. Se readaptó a lo que el mercado estaba pidiendo y hizo toda una reestructuración comercial y de mercadeo que fue notablemente exitosa. Yo quiero, en pocas palabras, para no extenderme con este asunto, es, oye, ¿cuál es la clave del éxito de Confecciones Colombia? Porque si hay alguien que sabe de readaptación y de salir de me disculpan los demás, de la inmunda, es Confecciones Colombia. Es Confecciones Colombia porque realmente uno los daba por desaparecidos y siguen vigentes. Entonces, pues Juan, nada, o sea, yo muy contento, hoy te lo digo porque llevo a Confecciones Colombia en mi corazón. Ya no se hacen paños en la fábrica, tengo entendido ya. Fisebat se vendió. Las ovejas de Nueva Zelanda, eso está parado, acabado, esa historia está acabada. O sea, conozco muy bien la historia, y sí, hoy por hoy, en la Confecciones Colombia de hoy, o la Everfit de hoy, yo creo que voy a ser temerario con lo que quiero lanzar ahorita sobre la mesa.
y es lo siguiente. Comisiones Colombia es una compañía que nunca ha sido aburrida, o por lo menos mientras yo estuve, nunca fue una compañía aburrida y siempre estaba en permanente cuestionamiento. Permanente cuestionamiento. Dime si eso es parte del ADN que tiene la compañía hoy por hoy, que la sigue teniendo en pie después de tantos y tantos y tantos y tantos y tantos golpes, porque si hay un ejemplo de una compañía que no es estática y divertida, diría yo, en medio de las tragedias, son ustedes. Entonces, por favor, háblanos un poquito más de eso, porque es que este es un caso, qué pena con el resto de los compañeros y asistentes, pero esto es un caso que merece ser escuchado un poquito más de fondo. Gracias. Mil gracias, mil gracias. George, cierto, porque ahí sale un nombre como Kramarsky. Sí, es el nombre de mi hija, es el nombre de mi hija, pero soy George. George, no, mil gracias por tu generosidad. La verdad, yo no me puedo colgar ninguno de esos atributos, lamentablemente, de todas esas laureles que dijiste. Llevo realmente muy poco en la organización, pero te agradezco profundamente las palabras y las tomo como propias. Y la verdad, te voy a ser también muy honesto, te puedo hablar de los últimos 10 años nada más, aunque llevo un poco, casi 2, en la organización, agradeciéndote nuevamente los comentarios. Hablar de la historia de Everfido de Confecciones Colombia, que resumes muy bien los atributos. Te digo, nosotros hablamos de Everfit como una startup de 80 años, porque, y sobre todo me impresiona que tengas esa memoria, yo digo, que tengas esa imagen de la compañía, porque esta que tenemos hoy no siempre se asocia con la que fue la Everfit de los años 80 o de décadas previas. Pero sí te puedo decir que lo que traemos hoy a colación y lo que estamos compartiendo de esos invariantes, del propósito, del equipo, del talento, del ser, hace parte de nuestro ADN hoy. Así como Diego y Javier nos invitaron a esta charla, nos han invitado a muchos espacios porque Everfit es como el ave fénix, y es un símil que una metáfora que hemos usado en varias conversaciones, porque es esa capacidad de reinventarse desde las cenizas y volver a desplegar su máximo potencial. Y vuelvo y digo, hablar de la historia sería volver a decir lo que ya acabamos de compartir aquí, agradeciéndote y dando lugar a más temas de reflexión, pero yo creo que eso es el ADN de Everfit. Divertirse, creatividad, centrado en el cliente, una conversación alrededor del propósito, un equipo resiliente, un equipo con conciencia. Y ahorita Javier nos preguntaba hoy cuál debería ser la característica de una estrategia de una estratega, y cómo hacer que muchos de nuestros colaboradores, y ojalá todos, tuvieran esa característica. Yo te digo una fundamental, George, y es esa capacidad de preguntarnos y de asombrarnos. Yo creo que la capacidad de preguntarnos y hacer preguntas poderosas siempre es expansivo y siempre es el punto de partida para un ejercicio de co-creación y de reflexión estratégica. Entonces, lo que hemos compartido acá es lo que hace parte del ADN de Everfit, y de este equipo humano que somos hoy, y precisamente propósito, arrancar desde una cultura poderosa, ser muy creativos, capacidad de aprendizaje, de adaptabilidad, es lo que nos trae hoy a escribir una nueva historia. Quien creyera, y ustedes se mueren de la risa. O sea, nosotros todavía tenemos una planta de confección, todavía hacemos trajes, pero hoy somos una compañía, y perdón la propaganda, pues, pero ya que George nos dio el espacio, pues hoy somos una compañía más enfocada en ser un BPO de imagen de clientes corporativos basados en tecnología, en sourcing avanzado, en logística compleja, y trascendimos el tema de la confección. Entonces, nada, lo que hemos compartido es lo que somos, George, y es ese ADN de compañía que está más enfocada en ser una startup, en no creer en nada, en preguntarse todo, en desafiar todo, y en un equipo convencido de su propósito, y de unos valores y unas creencias fundamentales alrededor de nuestra tesis de negocio. Hombre, Juan, muchas gracias por tu respuesta, y mi final intervención con respecto a este tema, y retomo palabras que escribí hace un rato.
el tema de core profundo. El tema de core profundo, creo que Everfit es un ejemplo claro de eso. Gracias por... Excelente. Gracias, George. De hecho, yo aprovecho lo que decía George. No. No escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Vale, que es una invitación a Juan David, porque a más tardar esperamos en enero lanzar los podcasts que van a ver dentro del programa director con el tema de casos empresariales. Así que aquí lo comprometemos en público para que uno de los casos sea el de Everfit, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho ahí, ya que George lo tocó. Creo que Juan David quedó congelado, pero bueno, de compartir las experiencias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, comentario, pregunta de nuestros colegas que nos están acompañando en esta noche? Bueno, mientras también nos levantan la mano, nos escriben por el chat, retomo una reflexión que nos había hecho Elizabeth Rey en el chat cuando estábamos hablando acerca de todo este tema del ser y de cómo transmitírselo a nuestras partes interesadas en la organización, y decía ella, en ocasiones, si bien se puede tener claro el propósito, no se tiene muy claro cómo transmitirlo de manera adecuada a nuestros stakeholders, para realmente que nos crean que eso es cierto. ¿Qué opinan ustedes? Uno da de lo que tiene. Y si tú por el ejemplo lo demuestras y das evidencias, el mejor canal eres tú, el que está convencido, el que puede lograr transmitir. Cuando se habla de liderazgo, se habla del liderazgo carismático y etcétera y tal. Pero es que la esencia de esos elementos está en que si tú estás convencido como alto directivo, como junta directiva, como socio, de este cuento que tú mismo te has inventado, lo podrás transmitir. De resto no te va a funcionar. Colegas. Diego. Sí, Juan. Yo coincido contigo, Javier, y es citando a un coach que tuvimos la oportunidad de conversar con él, y es hoy el ejercicio del liderazgo, y un buen ejercicio del liderazgo pasa por la calidad de tus conversaciones. Yo creo que en nosotros los líderes la capacidad de comunicar, yéndonos a la pregunta que nos hacían, es fundamental. Obviamente liderar con el ejemplo es un esencial, pero el cultivar nuestra capacidad de conversar, de hacer preguntas, de tener conversaciones incómodas, de tener conversaciones inspiradoras, yo creo que sin duda hoy uno de los atributos del liderazgo que no podemos dejar de lado, sobre todo cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de convicción, cuando hablamos de aquello en lo que creemos, esa capacidad de comunicarlo, obviamente siendo coherentes en nuestro actuar, yo creo que es fundamental. Sí. Lo menciona también Felipe en el chat, esa capacidad y sin darle tantas vueltas, ¿no? Un poco creo que lo que está interpretando Felipe allí es claro, directo y conciso, porque somos sociedades de dar la vuelta, y por ahí popularmente dicen, y a las cuantas vueltas echa un perro y todavía estamos pensando a ver en qué número va, a las 50 y pico, esa es la última. O sea, eso es directo y con el inmenso respeto y el cariño. Diego. No, totalmente. Ese era mi comentario, y es que muchas veces la mejor estrategia es la sencilla, y también en la medida que nosotros tenemos claro de lo que somos, así mismo lo podemos transmitir. A veces queremos transmitir tantas cosas que terminamos confundiendo realmente a todo el mundo. Entonces yo creo que la esencia hay que transmitir de una forma así, concreta, clara, y eso yo creo que no va a generar mayor confusión en cualquiera de nuestros colaboradores y también en cualquiera de nuestras relaciones clientes, proveedores, etcétera. Muchas gracias. Gloria Elena también nos está levantando la mano, entonces te invito a abrir el micrófono para que compartas con nosotros. Gracias, buenas tardes para todos. Muy interesante todos sus aportes, qué chévere esta reunión. Como siempre, Diego, sorprendiéndonos con cada día con esas charlas tan chéveres. Gracias a ti.
Pues esto a manera de reflexión a la luz de lo que se hablaba acerca de la estrategia, estaba pues considerando que el tema de la proactividad es muy importante y pienso que a raíz de todo lo sucedido con la pandemia, pues muchas empresas de pronto considero viven el día a día, pero no se preparan para una situación inesperada. Entonces viven a veces apagando incendios. Entonces pienso que esa proactividad iría a la luz de la parte administrativa, la comercial y la financiera. También comparto el hecho de que es importante el empoderamiento, ¿no? De pronto compartir esas ideas o esas decisiones con el equipo de trabajo, no porque son los jefes o los gerentes, solamente sean ellos quienes decidan, sino también bienvenidos todos los aportes y todo lo que contribuya al crecimiento empresarial y a mejorar ese ambiente laboral. Pienso que en eso estaría más enmarcado el tema del liderazgo. Eso es básicamente pues mi opinión, además de todo lo que ustedes han expuesto. Gracias. Excelente, Gloria, gracias. Buena reflexión. Gracias, Gloria. Sí, yo le complemento un poco porque me parece un tema interesante también, a que nuestra cultura también está muy atada a quejarse, ¿no? Nos quejamos mucho de todo y estamos esperando qué más hacen por nosotros, ¿sí? Entonces yo creo que si bien esto viene cambiando, yo creo que es uno de los temas que aquí atados al tema de estrategia es también en ese escenario colaborativo. De hecho, hoy por hoy todavía yo creo que está en un 20% lo que es todo este movimiento de crowdsourcing, ¿no? Que mencionaba también en su punto David. Y hay que darle una muy buena vuelta a ese ejercicio, pero parte de eso, parte de cómo yo también puedo colaborar, dejo de quejarme, dejo de preocuparme, me empiezo a ocupar, de ser propositivo y a influir en ese cambio y a ser parte de, ¿no? Que es un poco lo que hemos venido hablando en el conversatorio. Muy chévere. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Max? ¿Algunos otros colegas manifestándose o levantando la mano? ¿Cómo va la cosa? Porque vamos llegando ya al final de nuestro conversatorio. Correcto. Bueno, aquí aprovecho para comentarles que Juan David nos está dejando unas preguntas movilizadoras dentro del chat para que las puedan aprovechar. Son 4. A todos. Bueno, tenemos un comentario y Margaret Davos nos está levantando la mano, entonces voy a leer el comentario que tenemos acá de Liana y nos dice: me parece muy interesante la reflexión a la que nos invitó Juan David. Definitivamente creo que tener presente a los aliados, accionistas, clientes y proveedores es vital para tener una proyección más sólida que permita la adaptabilidad e identificación de necesidades del entorno. ¿Sí? Con esto le doy paso entonces a nuestra querida Margaret para que abra su micrófono y nos comente. Hola, sí, gracias. Pues mira, me pareció de verdad muy interesante y cuando yo leí lo de la estrática pensé que era alguien que se había confundido y que había empezado a escribir estrategia y después había dicho no, mejor táctica y entonces, ¿verdad? Porque como ven mis canas, ya les puedo decir que cuando yo hacía planes estratégicos eran de 15 años, yo aprendí en la vieja escuela. La gran diferencia, uno de los criterios más, digamos, que diferenciaba más la estrategia de la táctica era el tiempo. Ese tiempo ahora desapareció. Ya es imposible que nosotros podamos tener estrategias de largo plazo, ni de mediano, casi como que de corto inmediato se volvieron tácticas. Los felicito, me pareció muy interesante su concepto y pues esa era solo mi observación y mi comentario. Margaret, un abrazo, tenerte por acá y pues alguien con tanta experiencia como tú en todo este tema, pues qué rico que estés en nuestra comunidad, hagas parte del programa y bueno, no, es chévere, siempre todo lo que dices nos enriquece. Gracias. Vamos a ver cuando Juan, es que Juan David también tiene canas, pero él se
se pinta el cabello, yo creo. No. Mis hijas me dicen que porque no me pinto las canas, pero las llevo a mucho orgullo. Bien, Bueno, pero yo, sí. no, yo creo que capitalizando un pedacito más de lo que nos decía Margaret, Sí. es una de las grandes esencias de la estrategia o del estratega, es la adaptación y la adaptabilidad y en el fondo queríamos ser un poco como justamente eso, como poner a la persona con el tema de la estática a profundizar y a flexibilizar nuestras mentes, ¿no? Que yo creo que decimos organizaciones flexibles, pero nos cuesta a nosotros flexibilizar nuestros juicios, ¿sí? Y replantear otra forma, tener otros ojos para ver el mundo, ¿no? Yo le sumo, qué rico conocer a Margaret y la fortuna de poderla haber visto aquí en ese flash de vídeo. Margaret, como mencionas, tú bien mencionas de la vieja escuela, ¿cuántos se quedaron en la vieja escuela? Porque es que hay unos colegas que no se quedaron, y esos son los que te están diciendo, yo aquí me entierro, muero con las botas puestas, pero ni a bala cambio. Sí. Y heredan, a ver si compartes conmigo, heredan, que es lo más peligroso, heredan en su generación, si estamos hablando de empresas familiares, vénganos, y heredan ese estilo en la siguiente generación. Deben entender que esto cambió y que la cosa tiene que evolucionar y ya no estamos hablando como lo hablábamos anteriormente. Margaret. Claro, es que ese es el tema. Y mira que ese ya era un problema, digamos, era un issue, perdón con el anglicismo. Antes, en las empresas familiares, antes de que todo esto se acelerara, porque cuando hacemos planeación estratégica de empresa familiar, tenemos que saber que no van a ser ni los mismos negocios ni los mismos dueños. La evolución no permite que hagamos análisis estáticos, comenzando porque los dueños en 5 o 10 años se mueren o se divorcian o regresan a estudiar o ponen nuevos negocios. Entonces, eso también acelera o agrega complejidad a este proceso estratégico que no lo podemos hacer como los de las grandes corporaciones del siglo pasado, porque fueron los que fueron haciendo y fueron creando estos procesos tan interesantes de estrategia, de planeación estratégica. Pero si vamos a adaptarlos, hagamos una buena adaptación. Vale, qué bueno, qué maravilla. Estupendo. Aquí hemos dejado algunas otras preguntas. Diego, te invitaría también, aparte de las 4, lancé una sexta, séptima pregunta que pudiéramos, porque tú la estabas formulando en vivo y en directo y estaba en el orden para ir cerrando. Tú mencionabas algo de qué tenemos que hacer, por dónde era la pregunta, por favor, cómo lo podemos hacer, cómo por ahí era el enfoque, a ver si nos la repasas. Sí, yo en el chat igual les puse la frase antes de que Teams tomara demasiada envidia a nuestro conversatorio y nos sacara. Yo dejé la frase también en el chat que encerraba esos varios elementos, pero en el fondo no es una pregunta nueva, pero sí es cómo lo podemos hacer mejor, ¿sí? O sea, cuando arrancamos con esa propositivo, cuando arrancamos con ese tema de cómo lo puedo y cómo lo podemos hacer mejor, creo que la estrategia con velocidad nos va a funcionar mucho más. Y si me lo apuntan en esta tomada de tinto, si me lo permiten, ¿sí? Yo diría también, y es que tanto nuestras estrategias son turboefectivas, ¿sí? Me gustaba mucho el término porque es una forma como en este tema de la exageración, mostrar cómo lo debemos desarrollar, ¿sí? Nuestra estrategia tiene que verse rápido, pero también tiene que ser efectiva, porque a veces es el problema de la velocidad, que se vuelve en una palabra colombiana, ¿no? Termina siendo una chambonada cuando actuamos sin pensar. Entonces, una solución turboefectiva tiene que ver, o una estrategia turboefectiva tiene que ver con velocidad y con efectividad, y eso es que tanto también nosotros realmente estamos haciendo ese diseño atado a ese contexto, ¿no? Entonces ahí incluso son dos.
creo que allí nos están levantando la mano. Alicia. Correcto, tenemos una persona más que quiere opinar, así que Alicia, te invito a abrir el micrófono. Alicia, ¿nos escuchas? Hola, soy Sandra Bernal, es que estoy con el usuario de mi hija y como que Alicia, yo decía, pero ¿cuál Alicia? Hola, ¿cómo están? Hola, Sandra. Sandra, discúlpame, no. No, yo, porque es que estoy con el usuario de mi hija y no me doy cuenta. Bueno, yo quería compartir, pues muy interesante toda esta reflexión empresarial, pero algo que veo un reto muy grande, muy grande de toda esta conversión, adaptación, migración, mentalidad para las empresas, pues que se nos ha o se les ha dificultado tener este cambio mental, porque yo creo que como lo mencionaban ahorita, el COVID creo que ha sido la mejor manera de hacernos entender que también hay cosas que sí, que si bien es cierto son crisis, pero muchísimas que son para mejorar. Y se ha mejorado, de hecho en alguna de las charlas anteriores lo hablábamos de cómo la intermediación, de cómo se hacían más efectivos los procesos. Y algo que veo es que los jóvenes o los nuevos empresarios que están entendiendo esta dinámica se van a adaptar muy fácil y lo van a tomar, ¿sí? Y creo que el riesgo es para las empresas que nos negamos o se niegan a dar ese cambio, ¿sí? Bueno, digamos que por lo menos yo en el sector de los restaurantes lo estoy viendo muchísimo, y es que los restaurantes que estaban muy bien equipados, muy bien puestos, súper, mejor dicho, la mejor mesa, les cuesta muchísimo y por eso se han cerrado y les migrar hacia una opción más abierta, y cómo los nuevos negocios que están naciendo están siendo mucho más efectivos, mucho más rentables, ¿sí? Y claro, porque nacen en este momento y tienen elementos nuevos y cómo absorber esta situación para hacerlo. Luego creo que sí es una competencia, digamos, de competencia frente a este mercado, que el que lo logra hacer o logra renacer bajo esta dinámica, lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Yo creo que si bien es cierto la crisis, pues sí, para unos sectores muy fuertes de la hotelería y algunos en restaurante, porque creo que también a algunos les está yendo muy bien, pero para muchísimas empresas, sobre todo las de servicio, yo creo que hasta su rentabilidad ha mejorado. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Sandra, genial, porque mira, yo estaba aquí escribiendo como, oiga, las organizaciones que ya están ahora, les toca rómpalo y vuélvalo a crear. Rómpalo y vuélvalo a crear, porque ya, versus, y les toca rapidito, versus las nuevas generaciones que están empezando y ellos no tienen nada, o sea que están arrancando de cero con un nuevo escenario, y ahí va a haber una fuerte competencia interesante. Entonces, ese planteamiento de cambio mental, a algunos les toca el cambio mental, que son los que tenemos nuestras organizaciones hoy día, rómpale y vuelvo a crear de una rapidito, versus la competencia inmediata, que son los que están entrando a todo este aparato de económico, en este nuevo modelo económico que se viene, y ellos vienen 0 kilómetros, o sea que ellos no tienen que romperlo para crearlo, o volverlo a crear. Ahí hay una competencia interesante, muy bueno el planteamiento que nos estás dejando, Sandra. Qué chévere. Sí, yo de hecho también creo que tú me recordaste uno de mi caída de cabello de este lado en la pandemia se debió justamente a lo que tú estás diciendo. Lamentablemente mucha gente se niega a aceptar la realidad, ¿sí? Y no quieren cambiar. Y esas personas, ese tipo de empresarios, lamentablemente, pues serán de los que se quiebren y no necesariamente por esta pandemia.
porque finalmente ese tema de esa resistencia a ver las cosas diferentes es una de las cosas más complejas. A mí es una de las cosas que me costó muchísimo al comienzo de lograr llevar a los empresarios a mirar esas nuevas realidades, aquellos que se iban adaptando realmente, pues más rápido empezamos a construir ese nuevo barco, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes alertas para directores, gerentes y juntas directivas, mucho ojo con esa resistencia y con esa negación. Yo creo que es más que todo una negación, ¿sí? Entre más rápido ayudemos, sensibilicemos, sí, es verdad, el tema no está bien, no va a estar bien, pero en la medida que toquemos ese piso y que asumamos la realidad, más rápido vamos a estar mejor. Maravilloso. Juan David. Sí, me uno a eso y al comentario que nos hacían. Y es que en el proceso de reflexión estratégica hay una cosa súper delicada en nuestros, sobre todo en las empresas familiares o en los directivos que llevan muchos años, y es, y tú lo mencionabas ahorita, y es cuando el contexto cambia, tienen que cambiar los paradigmas. Y entonces muchas compañías, muchos directivos y muchas familias siguen anclados en los paradigmas que fueron exitosos en otros contextos, pero resulta que en el ejercicio humano el ego y el miedo nos dominan y entonces nos hacen afincarnos en cosas y creencias que fueron las que nos dieron éxito en el pasado y que hoy ya no son relevantes. Entonces, si nosotros como organización, como directivos, como familias, no revisitamos los paradigmas a la luz de los cambios que hay en estos contextos, y finalmente este lugar común que es, no hay nada más dinámico que el cambio, pues finalmente si no revisitamos esos paradigmas, vamos a quedar con estrategias inútiles y con tácticas y una operación también poco efectiva. Entonces, qué chévere que mencionamos eso, porque es el reto de como familia, como directivos y como empresarios revisitar nuestros paradigmas a la luz de lo que estos nuevos contextos nos exigen y nos invitan. Queridos colegas, en aras de ser muy respetuoso con nuestros tiempos, nos podemos quedar acá y seguir profundizando, porque creo que arrancamos en la piscina. Yo venía preparado por si acaso, nos podemos quedar. Pero fíjense que entramos a la piscina, imaginémonos esa piscina de la gran profundidad que arranca en 20 centímetros y ya vamos como en 1,5 metros, ya estamos por debajo del agua y nos podríamos quedar profundizando y profundizando, y creo que tenemos todos los tanques de oxígeno. Celebro, doy nuevamente gracias a Family Fear, al programa director, a Diego, a Max, a Juan David, por haber hecho de este conversatorio una tertulia no disparatada, sino muy enfocada a creer que nosotros creamos en nuestra propia sangre, en nuestras propias neuronas. Empecemos a generar conocimiento, que es otra de las direcciones, y es en ese pensar, hacer, reflexionar. Así que yo quisiera cerrar con todos los asistentes que estamos aquí presentes, hagámonos esta pregunta. Oiga, ¿y cuál va a ser nuestra acción estratégica responsable para hacer mover nuestra organización? Esa que ha puesto los ojos en nosotros, o que nosotros fuimos avesados y la pusimos en ella, pusimos nuestros ojos en ella. Vayámonos con las preguntas que nuestros colegas nos han hecho, que hicimos nosotros aquí, más la sumatoria de las otras inquietudes que nos plantearon nuestro distinguido auditorio. Y cerremos con esa. ¿Cuál es mi acción estratégica responsable para con la organización? A que lo movemos, lo logremos mover. Muchísimas gracias, y le doy el pie entonces a don Max. No, muchísimas gracias a ti, Javier, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Juan David. Fue un placer haber contado con su presencia el día de hoy y haber disfrutado esta tertulia, como bien lo dice Javier, y que la podemos seguir, porque justamente como decía Diego, vamos a iniciar ahorita en enero con nuestro programa de podcast, así que esta conversación no llegó a un punto final, esto es un punto seguido, ¿listo? Así que la podemos continuar y está muy interesante, y yo sé que nuestro auditorio va a estar muy interesado en continuar escuchando esta conversación porque realmente da para mucho. Muchísimas gracias a nuestros asistentes por haber
acogido esta invitación y por habernos perdonado estas interferencias de la aplicación y haber estado aquí hasta el final. Muchísimas gracias de corazón desde el programa director. Todo el agradecimiento por haberse quedado hasta el final y haber podido disfrutar de nuestro panel. Agradecido entonces Diego, Juan David y Javier. Espero verlos en una próxima ocasión y si tienen unas palabras, me gustaría. No, mil gracias a todos otra vez, a Diego, a Javier, a ti Max, al programa y a todos los asistentes por oír estas reflexiones y ojalá hayamos tocado un pedacito de conciencia y que esa tocada de conciencia mañana represente un cambio en una acción específica, que es lo que finalmente nos transforma y es conciencia traducida en acción. Entonces, un gusto y delicioso que la conversación siga para adelante. Gracias. No, y por mi lado, muchas gracias a todos también. La verdad, yo me había servido un café que creí que era light, pero estuvo muy cargado de conocimiento, cargado de buenas experiencias. La pasé muy bien, qué buen café que nos tomamos virtualmente. Y bueno, muchas gracias a todos. Y como saben, vamos a seguir en esto que ya no para, que es finalmente en perturbar positivamente las mentes de las personas que van a estar que están y que van a estar transformando las empresas. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y nos veremos en una próxima ocasión. Y a nuestros invitados, pues aquí ya es su casa, ya aquí no sale. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Chao. Hasta luego.